Estamos muy felices de tener con nosotros a la familia de Wenceslao Pedernera, acompañándonos. Coca, Estela y María Rosa, dos de las tres hijas de Wenceslao, de nuestro mártir, de nuestro modelo, de ese rostro del laicado del concilio que estuvimos diciendo durante la jornada queremos expresar y vivir. Y qué mejor que recibir del testimonio de ellas mismas el conocer a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro mártir, a nuestro intercesor. Y lo vamos a hacer a través de un diálogo para el que le pido que se acerque a Emilio Insaurraga, el presidente de la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado, que muy cercano, como todos en el corazón, a la familia Pedernera, para que a través de un diálogo podamos vivir el testimonio de la familia sobre Wenceslao. ¿Te parece? Bueno, buenas tardes a todos. Una alegría compartir con ustedes y con la familia de Wence, como le dicen ellos, y le aprendimos a decir nosotros, ¿no? Porque también es nuestro amigo. Todos conocen un poquito la historia de Wenceslao. Creo que todos conocemos sus últimos días, pero también nos gustaría conocer de su esposa y sus hijas, un poquito de su vida, ¿no? De su vida, que para nosotros también es testimonio, es ejemplo y es también inspiración para ser discípulos misioneros. Así que la primera que se me ocurre es preguntarle a Coca, es la madre, así que tiene que hablar primero, un poquito cómo fue la conversión de Wenceslao. Ustedes saben que Wenceslao no era un tipo así de ir a la iglesia fácil, ¿no? Y bueno, Coca, contanos un poco. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, por todo lo que estoy viviendo. Bueno, él no era católico, pero no le gustaba ir a la iglesia. Bueno, cuando se quiso casar, dijo que se casaba por registro, por la iglesia, ¿no? Entonces yo le dije, no me caso nada, le dije yo. No acepté, así que se va él y me deja, pero ya hacía un tiempo que estábamos de novio, muchos meses. Y vuelve él como a los 15 días de vuelta y me dice, te traigo la plata para que te compres la ropa, dice, y nos vamos a casar por la iglesia. Bueno, nos casamos por la iglesia, todo muy lindo fue, pero bueno, después no aceptaba ir a las novenas que había en la iglesia donde él se convirtió. Había unos curitas que eran misioneros y iban casa por casa invitando a la novena de la Virgen de la Carrodilla. Era la iglesia que había en el lugar donde vivíamos, en el barrio donde vivíamos. Y él dijo, yo no voy a ir a la novena. Yo sí, le dije. Pero no me dijo nada, él ni se opuso, nada. Y yo me fui con María Rosa, que era chiquita. Y tenía 3 años y pico, casi 4 años. Y bueno, me voy yo y le preparé la cena, el desayuno que tenía que llevar al otro día y me fui yo. Esa noche él fue a la iglesia. Entonces cuando salimos, él tomó la nenita de la mano, fuera de la iglesia, ya en el portón de la iglesia, pero afuera. Entonces le quito la nena, le digo, yo vine sola con la nena, vos dijiste que no ibas a venir, que no querés saber nada. Entonces vos te vas solo, le dije yo. Y bueno, después dicen los derechos de la mujer y todo eso. La segunda noche, sí, porque yo amaba mucho la iglesia y mi papá no era de llevarlos a la iglesia. Y a mí me gustaba mucho, pero no íbamos nunca.
Y fue algo que no me lo podía sacar de la cabeza, entonces yo no aceptaba que él no fuera. Y la segunda noche me dice él, en la mañana cuando se iba al trabajo, dice, bueno, a la noche vamos a ir a los dos, dice, a la novena. Bueno, le digo yo. También le preparé la cena temprano, el desayuno que tenía que llevar al otro día, y nos fuimos a la novena. Esa noche el cura, uno de los sacerdotes, dijo, bueno, en esta iglesia no hay comisión pro templo, dice, no hay quien atienda a los sacerdotes que vienen misioneros acá, dice, hace falta una comisión pro templo. Y yo la quiero formar esta misma noche. Fue un sacerdote de Apellido Plaza, que ya falleció en La Rioja hace muchos años, que yo fue la única vez que lo vi. Y eso, cuando él andaba en Mendoza en ese tiempo, donde vivía. Y bueno, y esa noche cuando quiere formar la reunión de la comisión de pro templo, el sacerdote, dice, quiero que levanten la mano, después que iba a terminar la misa, dice, quiero que levanten la mano todo que él quiera que formemos la comisión pro templo. Y fue el primero que levantó la mano. Y sí, y formamos la comisión de pro templo, y de ahí una comisión muy linda, de toda gente conocida, muy buena, muy de la iglesia. Así que me sentí muy contenta yo, y teníamos reuniones todos los sábados donde se rezaba el Evangelio, donde se leía el Evangelio, y ahí cada uno opinábamos qué es lo que se había leído. Fue hermosa la comisión que se formó y todo, y él conoce a otros chicos, y bueno, se la dio un poco también de Acción Católica. Y bueno, ya después se le dio vino con esos dos chicos a conocer la capital de La Rioja y a conocer a Monseñor Angelelli. Y cuando vuelve él a la casa, me dice, nos vamos a vivir a La Rioja. No, le digo, ¿cómo te vas a ir a vivir a La Rioja si recién has ido por primera vez? No conocí, le digo, ¿qué? Los vamos a mirar a La Rioja. No, yo no me voy, le dije yo. Y andate vos, no quiero saber nada. Yo le dije que yo de las nenas no me separaba, pero que él no me fuera a quitar las nenas, pero que yo no me iba a La Rioja, porque estábamos bien en situación económica, tenía trabajo efectivo, teníamos todas las comodidades en la casa, teníamos teníamos mutual, todo, estábamos re bien, y plata en el banco también teníamos. No le importó nada del trabajo que era efectivo, lo que él ganaba de bien, lo que estábamos bien. No le importó el dinero del banco, no le importó nada. Se cerró que se venía a La Rioja. Y bueno, yo porque le había hablado con un juez y dijo que me quitaba a las chicas porque yo no tenía estudio y no tenía trabajo. Y bueno, si vos tampoco no vas a tener trabajo, con eso que te va a La Rioja, sí, pero yo voy a trabajar yo. Y bueno, al último por las nenas yo los seguí porque eran chiquitos, tenía 2 años, la Marta, que es la que me acompaña a mí acá, y María Rosa, 8 años. Y bueno, Susana, la segunda de las nenas, chiquita también, 4 años, 5 años. Bueno, nos vinimos a La Rioja, yo sintiendo todo, nos vinimos. Y vinimos a vivir en una casa en un pueblo que se llama Anguinán, y cerquita de la ciudad de Chilecito. Estuvimos un tiempito nomás corto, y ya se había comprado una casa con pozo de riego para sembrar todo ahí en nombre del obispado con otros muchachos, y ahí hemos trabajado desmontando, sembrando, de todo. Y bueno, tuvimos un tiempo largo ahí, pero yo me cansé porque las nenas eran María Rosa, y la segunda de las nenas venían a la escuela de Nonogasta, que quedaba pero muy retirado, y él tenía que venir en un rastrojero a traerlas todos los días a la escuela y llevarlas otra vez. Bueno, al último, esos 2 chicos viajaban, nomás andaban de viaje, así que poco estaban con nosotros, y el que más estaba con nosotros es un chico que tenía 17 años en ese tiempo, que ahora es sacerdote de Chepe, provincia de La Rioja. Bueno, habíamos quedado con él nos quedábamos a veces, la mayoría del tiempo, y yo me cansé. Y yo le dije a Wences, dame plata que me vuelvo a Mendoza, yo me voy, no aguanto más al campo, le digo yo.
Bueno, entonces él, para no dejarme ir y que perderme a mí y las chicas, entonces se viene a Sañogasta, al pueblo de Sañogasta, y habla con uno de los sacerdotes que trabajaba en la iglesia de Sañogasta, que queda cerquita de mi casa. Y bueno, nos dieron lugar ahí para que viviéramos un tiempo hasta que compráramos terreno y hiciéramos la casita, que eso es lo que tengo yo ahora. Y bueno, ahí estuvimos un tiempito, ahí yo ayudaba en todo, la iglesia atendía todo, yo los curas que ahí iban ahí, la comida, todo me hacía cargo yo, gente que iba a quedarse en la casa parroquial, yo lavaba las sábanas, todo, y volvía a guardar todo limpio, planchado en las placas. Y bueno, y todo eso hice yo hasta que ya estuvo la casita, nos cambiamos a la casa propia. Una niña francesa, que era amiga del cura, compró un campo en la ruta 40 en Sañogasta y quiso formar una cooperativa de trabajo y lo puso al frente, a Wenceslao, al frente de todo. Así que empezamos a trabajar el campo, desmontamos 21 hectáreas entre yo, él, María Rosa, que en ese tiempo tenía 13 años, 11 años. Hemos trabajado duro y con otros compañeros que se unieron también para formar la cooperativa de trabajo. No fue bien al principio porque sacábamos mucho tomate, fue transportado y el que nos quedaba sin poder transportar porque ya peligro que llegara muy maduro, se le daba a la gente en la casa, se ponían los cajones en el patio de la casa y la gente llevaba lo que quería de tomate. Bueno, de toda verdura teníamos. Lo que no se podía vender, transportar, se le daba a la gente. Y bueno, cuando ya quisimos empezar a leer el Evangelio junto con todos los días sábados, hacer reuniones en la iglesia, en la casa parroquial, y para que cada uno opinara que lo que se había leído del Evangelio, entonces una sola vez o 2 veces hicimos reunión, más no pudimos porque hubo uno de los compañeros que no le gustó, lo tomó a mal a todos, muy mal, y empezó a ponerlo mal a Wenceslao con los demás compañeros, porque dice que eso no podía hacer, que eso no era ya que pertenecía a la cooperativa, nada, o sea que era malo para la gente, muy malo leer el Evangelio. Entonces que nos contó que por qué, entonces nosotros le contestamos que era para llevarnos mejor y estar más unidos entre todos, y que así los íbamos a encaminar mejor entre todos, no quisieron saber nada, y los abandonaron después. Y bueno, lo que quedó lo empezó a él a seguir trabajando, que ya no era sino una viña, y cuando una tarde se va a echar el agua a la viña, en un tractor que había también de la cooperativa, él vuelve rápido, trae nomás, se vuelve, y le digo yo, ¿qué te pasa, Wences, que te has vuelto? Dejó el tractor en la calle nomás. Y él muy enojado, entró diciendo, pero muy enojado, que jamás en mi vida, en los años que llevábamos juntos, que no lo había visto así, de esa manera. Yo muy colorado, de cara, así, porque estaba muy enojado, insultaba muy mucho y muy feo, porque nunca ha sido de insultar así a nadie. Entonces le digo que por qué estaba así, me dice, fui amenazado, me dice. Y entonces yo no había qué hacer, le digo, amenazado por quién, por qué. Y no sé, dice, me han amenazado, dice. Pero ese que me ha amenazado cargó un hierro más o menos más de 1 metro de largo, y dice que con eso lo iba a matar y que se no iba a comer más pan. Y no comió más pan, porque ese está vivo hasta el día de hoy, porque lo vendieron. Personas que no saben pensar, personas que nunca tomaron un evangelio en las manos, menos una Biblia. Si van a la iglesia van por ir a la iglesia, porque como que es una obligación nada más, pero no porque le tomen sentido. Entonces no me dijo el nombre de la persona, quién lo había amenazado, no quiso saber nada. Y yo me sentía mal, le digo, decime, le digo, ¿quién te ha amenazado? Le digo, bueno, vámonos a Mendoza, le digo, volvámonos, le digo yo. Agarrar la camioneta y nos vamos, la camioneta también era de la cooperativa. Vámonos con la camioneta por este otro lado, por la cuesta de Miranda, le digo yo,
vámonos de acá, le digo, porque ya estás amenazado. Y yo no sé por qué, no decís quién, le digo yo entonces. Le digo yo, corremos peligro, los dos, más las chiquitas. Le digo, si las chiquitas nos llega a pasar algo a nosotros, las chiquitas, ¿quién los va a criar? Entonces, no quiso saber nada. Dice, no, si no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y bueno, y pasó lo peor. Así Coca, que quedé viva yo y las tres chiquitas y me tuve que bancarme todo yo nomás sola. ¿Qué iba a hacer? Coca, Bueno, y de ahí, mire, sí. no, quería, todos conocen que Wenceslao se vino a La Rioja enamorado también de un proyecto pastoral, Sí. ¿no es cierto? Y a trabajar y ayudar a los más pobres, que en ese momento eran los campesinos más empobrecidos, con la posibilidad de esto, de ir formando algunas cooperativas que den, digamos, respuesta a esa situación de exclusión que tenía en la sociedad, ¿no? Él se entusiasma con ese proyecto y es así que deja todo en Mendoza, va a La Rioja y comienza a vivir esta vida en La Rioja, también involucrando a toda su familia, ¿no? Le quería preguntar a Estela si te animás a contar un poquito cómo fue toda esa noche o el momento en que contaba Coca de que las amenazas ya eran inminentes y bueno, los delincuentes o los criminales que tocan la puerta de tu casa y ahí se produce el martirio, ¿no?, de Wenceslao. ¿Te acordás algo de esa época? Bueno, en esa época tenía 5 años, lo que es un niño, bueno, en primer lugar quiero agradecer ¿Me conecte por ahí mejor? quiero agradecer a la Acción Católica porque, bueno, nos brindó esta oportunidad de llegar aquí y, bueno, dar testimonio, agradecer. Y, bueno, en esa época tenía 5 años, pero bueno, es lo que más recuerdo, la trágica noche del 25. Lo que más recuerdo era que estábamos en la habitación cuando escuchamos explosiones, que eran los tiros. Pero, o sea, yo con 5 años un niño no sabe lo que es un tiro, se escucha explosiones. Escuché las explosiones, bueno, los gritos de mis hermanas, mis gritos, porque asustadísima, no sabía qué ocurría. Entonces cuando decidimos a levantarnos hacia el comedor de casa, entonces observamos que estaba mi padre arrojado en el piso, y había ya sangre derramada. Él daba gritos, o sea, de dolor se quejaba. Y bueno, hasta que mis hermanas desubicadas, o sea, totalmente nerviosas, mi madre pide auxilio a unos vecinos, hasta que consigue que alguien se llegue por casa para trasladarlo hacia el hospital de Chilecito. Pero a todo eso pasó bastante tiempo, o sea que estuvo él sufriendo allí. Porque claro, en esa época no existía comunicación como ahora, las redes sociales, el celular. En esa época, en aquellos años, en esos pueblitos no existía comunicación, no había teléfono para llamar a una ambulancia. Así que tuvimos que, bueno, es eso lo que recuerdo. Cuando llegamos al hospital veo movimientos que yo no sabía que era eso, tantos movimientos de hombres que eran policías, militares, no sé, gendarmes. Y bueno, con el susto que tenía, yo sentía que mi papá los gritos de mi padre.
es lo que más recuerdo, que en una habitación, nos alojaron en una habitación y ahí estábamos nosotras, y ahí custodiadas o observadas por estos hombres, ¿no? Como si fuéramos, o sea, unas niñas como si fuéramos, no sé qué, como si fuéramos peligrosas, no sé, a esa edad. Bueno, es lo que se vivió no solamente en La Rioja, sino en toda la Argentina, fue en toda la Argentina eso. Sí, no solamente, bueno, a nosotros nos pasó eso. Otra gente en Chilecito vivieron esto, esta persecución. Sí, es lo que más... Rosa, ¿te acordás cuando tu papá les decía que no odien o que en qué circunstancias fue eso? Bueno, muchas gracias a todos y bueno, buenas tardes para todos. Sí, yo me acuerdo de todo, por ser la hija mayor, tenía más edad que ellas y bueno, me acuerdo prácticamente de todo, casi con lujo de detalles. Estando mi papá tirado en el piso, bañado en sangre, daba unos gritos, pero tremendos, tiene que haber sido un dolor espantoso, porque no fue un solo tiro lo que le dieron, y encima de haberlo baleado, fue pateado, porque las costillas del lado derecho estaban quebradas, y los forenses el año pasado, cuando exhumaron su cuerpo, nos dijeron de que no era rotura por balas, sino por golpes. Entonces, el primer tiro que a él le dieron fue en la pierna para que caiga, y bueno, de ahí le siguieron tirando y encima lo patearon, asegurarse de que no se iba a levantar para disparar. Pienso yo que lo harían con esa idea. Y bueno, cada tiro que le daban era como que se gloriaban por los gritos que pegaban, era como que arriaban animales, era como alegría de cómo, por los gritos que ellos pegaban. Y bueno, y mientras estaba tirado ahí, la mami le pregunta a él, decime quién te hizo esto, Güense, decime. Y él le dijo que no sabía. Y bueno, ahí él nos decía a las 4, a ella le decía que no, que se fuera a Mendoza con nosotras tres, pero que no odiáramos, que no guardáramos rencor, y que él los había perdonado. Y bueno, cuando ya todo esto llega ese vecino con un vehículo que lo cargan y lo trasladamos a Chilecito, cuando llegamos al hospital de Chilecito, había gendarmes y policía por todos lados. Yo recuerdo verla a ella ayudándole a una enfermera a cortarle la ropa con tijeras, porque él dormía con pijama. Cuando siento que venían corriendo, entonces yo miro por ese pasillo donde estábamos y veo varios hombres vestidos de verde con semejantes armas, y llegaron, estábamos las tres hermanas, y nos apuntaron atracándonos así contra la pared, como si hubiéramos sido nosotras las culpables, las grandes delincuentes. Y éramos chicas. Yo tenía 13 en ese entonces, Susana ya tenía 7 y Estela 5. Y bueno, ya todo esto la sacan a la mami, y entonces nos empiezan, le dicen a ella que nos van a trasladar a otra habitación, y nos van llevando, y en lo que nos van llevando le dicen a ella que ella quedaba detenida, incomunicada con nosotras tres. Y tal es así que nos pusieron en esa sala,
chiquitita, con 2 camitas y 2 sillas, que en cada silla se quedó un hombre, o sea, 2 hombres uniformados, armados, y afuera en la puerta habían más, para que no nos fuéramos a fugar, no sé, porque no creo que haya sido para cuidarnos. Y bueno, supuestamente esa noche lo operaron a mi papá y al otro día, no recuerdo la hora, sé que era en la mañana, entonces yo pido que quería ir al baño porque esa sala no tenía baño, entonces uno de ellos me lleva hacia los baños y yo escuchaba los gritos de mi papá. No estaba cerquita, pero se escuchaban gritos tremendos. Entonces, en un descuido de ese policía, gendarme, yo me empiezo a ir y guiándome por los gritos de mi papá, llego hasta la salita donde él estaba. Cuando abro la puerta lo veo en una cama, solo, y un semejante charco de sangre debajo de la cama. Entonces, los mismos forenses nos decían, por lo que encontraron dentro de él, todo y por sobre el cuerpo no ha sido ni tocado, no lo habían ni operado, o sea que lo dejaron morir desangrado. Y como tiene que haber sido como cerca de las 3 de la tarde, cuando vino una enfermera a decirle a mi mamá que había fallecido, pero antes de eso llegan 2 sacerdotes, 3 sacerdotes que venían a confesarlo, ya me sacan, llega una enfermera y me reta, y llega el policía y me reta más, me lleva de un brazo hacia donde estaba mi mamá con mis hermanos. Cuando llego a la sala le digo a ella en el oído que lo había visto al papi, porque él alcanzó a preguntarme por ella y mis hermanas. Yo, con toda la inocencia de 13 años, no saber, qué sé yo, en ese momento qué preguntar, lo único que se me ocurrió preguntarle era que si sentía mucho dolor. Y bueno, y él me decía que sí, y me preguntó por la mami, por las nenas, me decía. Y bueno, esa fue la última vez que pude hablar con él así, verlo, porque ya después nos dejaron salir de esa habitación al otro día a las 4 de la tarde para que lo viéramos un ratito en la morgue, ya estaba en el cajón, para que pudiéramos despedirnos de él. Y bueno, de ahí fue trasladado a Sañogasta y le iban a hacer la misa de cuerpo presente, y la misma gente del pueblo pidió que se velara, aunque sea unas 2 horas, querían que lo velaran para poder acompañarlo hasta que, bueno, después ya le hicieron la misa y bueno, lo trasladamos al cementerio. Pero Rosa, el testimonio de Wenceslao como obrero, campesino, como padre de familia, como esposo, también como miembro de la comunidad eclesial, y luego asumiendo un rol protagónico en lo que sería para nosotros las consecuencias sociales de nuestra fe, ¿no? Animándose a intervenir en la realidad para poder aportar al rescate, digamos, de quienes estaban más marginados, ¿no? Antes de venir para acá, saludamos a Monseñor Poli, y Monseñor Poli se acordaba una frase que le había dicho Coca, que Güense, cuando agarró el Evangelio, no lo soltó más. No lo soltó más, no porque lo llevaba todo el día en la mano, sino porque con su vida trataba de ponerlo en práctica, de hacerlo carne. Y eso para nosotros es un testimonio y una inspiración que nos tira para adelante, ¿no? De que la fe es posible vivirla cotidianamente. Yo sé, la vida de la familia obviamente cambió 180 grados después de
la muerte de Wenceslao. ¿Querés, Coca, darnos 2 o 3 anécdotas que simplifiquen todos estos años que para ustedes también fueron parte del martirio, ¿no? Porque crecer sin papá, sin esposo, arrancar casi de cero, una vez nuevamente, sé que fueron unos meses a Mendoza, después nuevamente a Sañogasta, donde la familia quiso volver a la casa, donde había sucedido el martirio, pero era la casa de ellos y la casa que habían construido con Güense, entonces se querían quedar ahí. Y bueno, ¿nos querés contar algo? Porque no tenemos tanto tiempo. Ustedes me van a matar porque yo corté la entrevista, pero se nos acaba el tiempo. Y entonces quería 2 o 3 anécdotas. No, me acuerdo, Coca, que me contabas de que a las chicas, por ejemplo, a las chicas les costaba mucho ir al colegio también, porque eran señaladas como las hijas de un guerrillero o de un extremista, ¿no? Y fue acusado de que tenía un sótano en la iglesia lleno de armas. Nunca ha habido nada, nunca ha habido nada. Claro, en eso quedé mal yo, porque no había ninguna cosa, no hay ninguna cosa hasta el día de hoy que haya un sótano con armas debajo del altar, decían. No hay ninguna cosa. Fueron inventos de la gente, yo pasé muy mal todo eso porque no me miraba nadie. Ahora es muy poco los que se han dado vuelta ya a creer. Muy pocos, son contados. Los hermanos, están trabajando 2 hermanas religiosas en el colegio secundario que pertenece al obispado de La Rioja y dice que cuesta mucho porque la gente no puede creer que él, lo que él trabajaba, cómo se largó él, que le haya pasado lo que le haya pasado. No, le pasó por el Evangelio, porque él llevaba muy firme el Evangelio, porque dejar un trabajo donde era remunerativo todo, donde él deja la casa que era prestada por la firma, hermosa casa, y después la casa propia, que él la entregó a un vecino. Así que yo, por más que me fui a Mendoza después que ha fallecido él, no tenía dónde ir, solamente la casa de mis padres, porque la casa él la regaló. Siendo casa propia de nosotros, la regaló él. No sé si entienden, él cuando va a La Rioja y toma la decisión de La Rioja, hasta regala la casa, digamos, como que, digamos, él se entrega totalmente a la causa, digamos, a la misión. Claro, la regaló, la casa propia la regaló. Así que me quedé sin casa, todo, yo así, y plata que había en el banco no quiso sacar, ni quiso que la tocara, yo tampoco que la dejara, me dijo. Así cuando a mí me hizo falta plata, fui a buscarla, no me la quisieron entregar tampoco en el banco. Me dijeron que ya no correspondía porque había pasado 2 años y qué sé yo. Y en la libretita decía que podían pasar 10 años y sí la podía sacar, pero sabía que era cosa de él, que no la pude retirar nunca, perdí todo ese dinero también. O sea que después de muerto él he perdido muchísimas cosas, como perdí todo lo de la casa, que me quedé sin nada. Bueno, no le puedo echar la culpa a él de que él, ni al Evangelio, menos al Evangelio, porque yo era muy católica. Entonces yo lo llevé a la iglesia, así, y en la iglesia donde hemos vivido en ese pueblo, que eran todos viñedos, Bautista Gargantín era el dueño, grandísima finca. Bueno, mi papá era contratista de viña y olivo. Era contratado, así, no solamente él, muchísimos contratistas. Bueno, y él, cuando en la iglesia donde él se convirtió, ha sido hecha en el año 1936, el año que él nacía, y ahí se ha convertido él ahora. Así que pienso que es una bendición de Dios y algo que Dios me está haciéndome ver también, ¿no? Pero el Evangelio, si no se lo toma con conciencia y con gusto, de nada vale leer unas líneas en el Evangelio, de nada. Y él lo tomó ciegamente.
Muchas gracias. Y yo lo acompañé hasta su último momento en el trabajo, en el Evangelio, en todo. Y bueno, ya pasó todo lo que pasó y me tocó ver muchas malas caras en el pueblo. Sufrir mucho con las chicas en la escuela primaria, en la secundaria, porque ¿dónde las iba a mandar? Si lo único más cerca que tenía era ahí el secundario, que pertenece al Obispado de La Rioja, y el secundario que me quedaba cerquita también. Sufrí muchísimo, tanto en la escuela con las chicas, porque con lo que me había pasado las miraban mal, las miraban muy mal. Más en el secundario fue peor. Y bueno, ya han fallecido casi todos los que estaban en esos años también ahí en el secundario. Y después han venido unas hermanas religiosas, Añogasta, y una de ellas es directora ahora del Instituto Privado San Pablo, que pertenece al Obispado, y de ahí ella está trabajando junto con otra hermana religiosa, y son las que se me acercaron a mí, y son las que me han ido sacándome bastante anímicamente, así que me han ayudado mucho con muchas palabras lindas, siempre me visitan, yo voy a la casa de ellas también, así que ellas están luchando para que se limpie el apellido de Pedernera, porque no tuvo la culpa él, no tuvo ninguna culpa, porque ya uno de los culpables ya ha hablado a un abogado de derechos humanos que lo obligó otro a hacer lo que hizo junto con otros más, y estaba aliado esa persona por el tipo que los mandaba. Entonces tienen que extraditarlo de Uruguay para que así se haga el juicio a Pedernera, aunque no quedan testigos, queda uno solo, que desgraciadamente el que queda es el que yo sospecho y que no me lo puedo sacar de la cabeza. Así que Dios quiera que esto se arregle para bien mío y de mis hijas, porque yo tengo que seguir viviendo en el pueblo, no tengo otra casa donde ir, no tengo nada, mi mamá y mi papá fallecieron ya, y tengo hermanos, pero me acostumbré a vivir donde estoy y a tener cerca a mis hijas, aunque no esté viviendo con ninguna de ellas, pero me acostumbré ya a la casa que quedó de Wenceslao, y a seguir en el pueblo y demostrar hasta el día de hoy, con ayuda de esa religiosa y del obispo que se encuentra ahora, fue trasladado a Mendoza, Marcelo Colombo. Tenemos un nuevo obispo que se llama Dante Gustavo Braida. Es nuevo, hace unos meses que está él en La Rioja, así que se ha acercado mucho a mí también, como Monseñor Colombo. Eso me ha alentado bastante, me han levantado mucho el ánimo, más que estoy en contacto permanente con esa religiosa, aunque ya no puedo leer el Evangelio porque no tengo mal la vista, no puedo leer nada. Pero gracias a Dios por lo menos tengo gente cerca mío que trabajan por el Evangelio. Y dice que es duro el pueblo donde vivo, que son pocos los que reconocen lo de Pedernera. La demás gente lo tienen mal mirado, porque no saben, han metido las manos al fuego y le siguen metiendo las manos al fuego porque no saben las cosas como han sido realmente, si no lo han conocido perfectamente bien a él. Aunque no lo hubieran conocido perfectamente bien, pero que lo hubieran conocido bien, hubieran tenido palabras con él, porque fueron muy pocos los que han tenido contacto con él. Entonces no deben de meter las manos al fuego por una cosa donde no hay seguridad, esas personas no tienen seguridad, entonces no deben seguir metiendo las manos al fuego como las han metido, porque no saben realmente la pura verdad, por qué pasó todo, porque no se lo buscaba él. En mis declaraciones al juzgado federal, ahí están las declaraciones mías, donde según esa noche cuando me sacan a mí para hacerme preguntas que yo creí que era de la federal, no eran de la federal. Bueno, ahí las preguntas que me han hecho me dan a conocer que no se lo buscaba él, pero no sé. Pero la gente que trabaja con el Evangelio en las manos siempre son buscados, siempre son perseguidos y han sido perseguidos, porque muchos hermanos nuestros que con el Evangelio en la mano les han quitado la vida, porque les molesta el Evangelio, les molesta lo que dice el Evangelio,
más es la persona que lo toma en cuenta el Evangelio, cómo tiene que ser la persona en la vida con un Evangelio en la mano, les molesta. Entonces hay muchos hermanos nuestros que han muerto por causa del Evangelio, por más que han luchado. Gracias, Coca. Muchas gracias. Me hubiera gustado que ellas también cuenten lo lindo de la beatificación, ¿no? De que también ayudó a sanar parte de estas heridas, ¿no? Hoy con risas nos contaba María Rosa, dice, parece que soy una estampita, porque todos me quieren tocar ahora. Todo. Me decía, una señora me apretaba tan fuerte el brazo, le decía, no, espere. Pero un poco lo quería decir porque lo que ellos también sintieron en todo este tiempo fue a veces el desprecio de la sociedad, a veces también la lejanía de la Iglesia o de parte de la Iglesia, y que gracias a Dios esta beatificación también a toda la familia pedernera le ha hecho muy bien. Yo no tenemos más tiempo, pero quisiera que un fuerte aplauso ayude a que ellas sientan el abrazo de la Iglesia.